El relato de Sodoma y Gomorra es uno de los pasajes más impactantes y provocativos del Antiguo Testamento. Nos sumerge en una historia cargada de lecciones morales, donde el pecado alcanza una gravedad tan monumental que provoca una respuesta divina. Este relato, además de mostrarnos el impacto devastador del mal, nos invita a una profunda reflexión sobre la justicia, la responsabilidad individual y la necesidad de hospitalidad. En el contexto actual, lleno de divisiones, egoísmo e indiferencia, esta historia sigue resonando, instándonos a replantear nuestra brújula moral. En medio de la decadencia de estas ciudades, Abraham se erige como un faro de fe y hospitalidad. Su disposición para interceder ante Dios en favor de Sodoma resalta la importancia de la esperanza y la bondad, incluso en entornos oscuros. A través de su ejemplo, se nos muestra que la fe puede ser un poderoso instrumento de cambio y que una sola persona puede marcar la diferencia al decidir ayudar a otros. Su conversación con Dios acerca de la justicia también subraya el papel crucial de la intercesión y nos recuerda que, aunque el juicio divino es inevitable, la misericordia siempre está presente para aquellos que buscan sinceramente rectificar su camino. La historia de Sodoma y Gomorra, sin embargo, no es solo un relato de juicio y destrucción. También es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, la importancia de la autoevaluación y la necesidad de vivir una vida que refleje valores morales y éticos. El destino de la esposa de Lot, convertida en una columna de sal por mirar hacia atrás, nos recuerda el alto costo de la desobediencia y la importancia de seguir las señales divinas sin vacilaciones. La historia de Sodoma y Gomorra es una cruda representación de cómo el pecado puede corromper el alma humana. Las ciudades estaban sumidas en la depravación moral, y el pecado alcanzó un nivel tan grave que provocó una respuesta divina inmediata. La magnitud del mal en Sodoma y Gomorra subraya la importancia de nuestras acciones y cómo éstas afectan nuestra relación con Dios y con los demás. La justicia divina no es solo un concepto abstracto, se manifiesta de manera tangible a través de las consecuencias de nuestros actos. El relato sirve como una advertencia poderosa sobre cómo el egoísmo, la crueldad y la arrogancia pueden desatar la ira divina. Frente a la oscuridad de Sodoma y Gomorra, Abraham se destaca como un faro de fe inquebrantable y hospitalidad ejemplar. Su disposición para acoger a los extraños y su coraje para interceder por Sodoma ante Dios demuestran la importancia de la bondad y la esperanza en medio de la decadencia. La fe de Abraham no solo era sólida, sino también activa, llevándolo a actuar en nombre de otros, incluso de aquellos que no merecían misericordia. Esta disposición a extender la mano más allá de su círculo inmediato es una lección profunda sobre cómo la compasión y la hospitalidad pueden generar cambios significativos en un mundo que a menudo se ahoga en su propia maldad. La conversación entre Abraham y Dios acerca de la justicia no es un simple debate filosófico. En ella, Abraham se convierte en un modelo de intercesión, recordándonos que la oración puede tener un impacto directo en las decisiones divinas. Abraham cuestiona si sería justo destruir a los justos junto con los malvados, abogando por la vida de los inocentes que pudieran quedar en la ciudad. Dios, al escuchar su ruego, muestra que incluso en medio del juicio, la misericordia y la justicia prevalecen. Esto resalta la importancia de la responsabilidad individual y cómo una persona puede marcar la diferencia en un mundo lleno de maldad. En el relato, Abraham pide a Dios que no castigue a los justos junto a los malvados, subrayando así la responsabilidad individual sobre el castigo colectivo. Su oración pone de manifiesto que incluso una sola persona puede ser una fuerza poderosa para el bien, cambiando el destino de una comunidad. Sin embargo, no se encontraron ni 10 justos en Sodoma, lo que resultó en su destrucción. Este hecho no solo resalta la importancia de las decisiones individuales, sino que también nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en los demás.
Aunque el pecado de Sodoma y Gomorra suele asociarse principalmente con la inmoralidad sexual, el relato bíblico y otras referencias revelan la complejidad de sus faltas. La arrogancia, la crueldad hacia los extranjeros y la falta de compasión fueron pecados que también contribuyeron a su destino. La Biblia y otros textos describen a los habitantes de estas ciudades como personas que no respetaban a los demás y vivían únicamente para satisfacer sus propios deseos. Esto nos desafía a mirar más allá de la superficie y a reconocer cómo el pecado, en sus múltiples formas, puede corromper la moralidad de una sociedad entera. En medio de la maldad de Sodoma, el gesto de Lot al ofrecer refugio a los ángeles resalta la importancia de la hospitalidad en la sociedad de la época. A pesar de la presión de sus vecinos para que entregara a los visitantes, Lot defendió su integridad y mostró decencia humana básica. Su hospitalidad contrasta vívidamente con la crueldad de los habitantes de Sodoma, demostrando cómo, incluso en medio de la oscuridad, la bondad puede brillar. Este acto subraya la importancia de acoger a los extraños y respetar a los vulnerables, principios que siguen siendo relevantes en la actualidad. La urgencia de la obediencia es un tema que se manifiesta cuando Lot y su familia reciben la orden de huir de la ciudad sin mirar atrás. La rápida respuesta de Lot al mandato de los ángeles revela la importancia de seguir la guía divina y actuar con prontitud ante las advertencias. Sin embargo, la esposa de Lot, al desobedecer la instrucción y mirar hacia atrás, se convierte en una columna de sal. Este trágico suceso ilustra las consecuencias de la desobediencia y nos recuerda que debemos tomar en serio las señales divinas, especialmente en momentos críticos. La desobediencia de la esposa de Lot sirve como un recordatorio de cómo incluso una acción aparentemente insignificante puede tener consecuencias devastadoras. La decisión de mirar hacia atrás simboliza un apego al pasado y a una forma de vida corrupta que Dios había condenado. Su destino refuerza la importancia de seguir adelante sin mirar atrás, especialmente cuando Dios nos llama a una nueva vida. En momentos de transición, la obediencia y la disposición a dejar atrás lo que nos retiene son fundamentales para avanzar hacia un futuro mejor. La narrativa de las hijas de Lot, que decidieron embriagar a su padre para preservar su linaje, revela el impacto duradero de un entorno moralmente corrupto. La decadencia de Sodoma había dejado una marca indeleble en su moralidad, llevándolas a tomar decisiones cuestionables. Esto subraya cómo el pecado puede influir en nuestras decisiones, especialmente cuando estamos rodeados de un ambiente negativo. La historia nos insta a ser conscientes de nuestras propias influencias y a buscar siempre un entorno que promueva la rectitud y la compasión. La destrucción de Sodoma y Gomorra nos ofrece una comprensión más profunda de la justicia divina y la misericordia. A pesar de la maldad de las ciudades, Dios recordó la oración de Abraham y salvó a Lot y su familia como un acto de compasión hacia él. Este acto de misericordia destaca la complejidad de la justicia divina, que equilibra el juicio con la compasión. Nos recuerda que, aunque el mal debe ser castigado, siempre hay espacio para la redención y la salvación para aquellos que buscan rectificar su camino. Sodoma y Gomorra nos invita a la autoevaluación, instándonos a examinar nuestras acciones y motivaciones para vivir una vida que refleje valores morales y éticos. Las ciudades se hundieron en la perdición debido a la ceguera moral de sus habitantes, quienes se negaron a reconocer el mal en sus corazones. Nos recuerda que el pecado puede colarse en nuestras vidas de forma imperceptible y que, si no evaluamos constantemente nuestro comportamiento, podemos deslizarnos hacia un abismo similar. La autocomplacencia y la falta de autoevaluación fueron factores clave en la decadencia de estas ciudades, un recordatorio perenne de que debemos estar atentos a nuestras propias fallas. La historia también destaca el papel crucial de la comunidad en la moralidad. La salud moral de una sociedad puede evaluarse por su trato a los extraños y miembros vulnerables. La hospitalidad de Lot
contrasta agudamente con la crueldad de los habitantes de Sodoma, quienes buscaban violentar a los visitantes en lugar de ofrecerles refugio. Esto subraya la importancia de la compasión y el respeto mutuo como fundamentos para una sociedad justa. En un mundo donde la desigualdad y el egoísmo suelen prevalecer, la historia nos insta a evaluar nuestras comunidades y a garantizar que promovamos la justicia y el bienestar para todos. La desconexión espiritual de Sodoma y Gomorra llevó directamente a su decadencia social. Sin una conexión con lo divino, sus habitantes perdieron la brújula moral que les guiaba hacia el respeto y la compasión. Esto revela la importancia de una conexión espiritual en el desarrollo de una guía moral que oriente nuestras decisiones y acciones diarias. La desconexión de estas ciudades de los principios morales básicos resultó en una sociedad donde la arrogancia y la corrupción moral se convirtieron en norma. La historia nos recuerda que la espiritualidad auténtica puede ser un ancla para una moralidad sólida y una convivencia más armoniosa. En medio de la inminente destrucción, Abraham busca discernimiento y esperanza en Dios. Su diálogo con el Creador resalta la importancia de la intervención divina y nos muestra que, incluso en tiempos de crisis, podemos encontrar refugio en la guía de Dios. Abraham tomó medidas proactivas para alinear su vida con el camino de la rectitud y la compasión, instándonos a hacer lo mismo. Es un llamado a no quedarnos de brazos cruzados, sino a ser agentes de cambio en nuestras sociedades. El principio bíblico de amar al prójimo como a uno mismo es una guía práctica para promover la empatía, la bondad y el entendimiento mutuo en un mundo marcado por la división y la discordia. Nos insta a dejar de lado los prejuicios y a esforzarnos por crear una sociedad basada en la empatía y la comprensión. A pesar de que esta historia data de miles de años atrás, sigue siendo sorprendentemente relevante en la sociedad actual. Nos recuerda la importancia de la integridad moral y la compasión en un mundo cada vez más carente de valores éticos. Finalmente, el relato nos anima a buscar la sabiduría divina en nuestras vidas, reconocer nuestras debilidades y aspirar a una vida que refleje valores espirituales y éticos puede marcar una diferencia significativa en nuestra sociedad. Nos insta a mirar hacia lo alto y a buscar el discernimiento divino para tomar decisiones que promuevan el bienestar y la armonía en nuestras comunidades. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato de juicio y destrucción, sino una invitación a vivir una vida más plena, guiada por una moralidad auténtica y una fe genuina en Dios. Gracias por estar aquí. Y que la luz divina te acompañe siempre, y que Dios te proteja y guíe en todo momento.